Les decía que ahora en la noche, tarde y noche, va a ser el velorio en el Parque de la Paz. Este es el lugar donde se va a realizar el velorio. Pero no solamente pueden asistir 25 personas, podemos ir muchísimos hermanos, pero vamos a estar en un grupo, sale y luego de un tiempo otros entran. Y podemos estar afuera, hay mucho espacio ahí para estar y acompañar a nuestros hermanos. Bien, ahora continuamos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Habíamos dicho en los días anteriores, estudiando ya el libro de Apocalipsis, los 3 primeros versículos, habíamos mencionado que este libro es el libro de la revelación, porque es así como comienza el apóstol Juan escribiendo. Y esto es lo que, el tema que domina todo el libro es justamente la revelación de Jesucristo. Habíamos visto que la fuente de este libro, su origen es divino. ¿Por qué? Porque el texto dice que Dios le dio, y sus destinatarios específicos, según el texto, dice que es para manifestar a los siervos. Es decir, que los destinatarios se refiere a los creyentes. Para ellos es este libro. Y tiene una particularidad este libro, habíamos visto, tenía un carácter profético. El texto dice las cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra pronto, habíamos visto en el idioma original, es tajos, que no se trata de velocidad, es decir, vengo inmediatamente como flash, sino que se trata de que está cerca. Quiere decir que el siguiente evento después de esto, el siguiente evento es el desarrollo profético de este libro que comienza en el capítulo 4 en adelante. La iglesia siempre ha vivido la anticipación de este evento. No sabemos cuándo va a suceder. El Señor Jesucristo le dijo así a sus discípulos: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solamente Dios lo sabe. Pero la iglesia y nosotros estamos viviendo con esa continua esperanza de que el próximo acontecimiento mesiánico es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es como vive el día de hoy la iglesia. Luego vimos que este libro fue entregado de una manera angelical porque la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel. ¿A quién le da esta revelación el ángel? ¿A quién se la da? Bueno, a un agente humano, y ese es a Juan, dice, a su siervo Juan. ¿Qué piensa el Señor Jesucristo de Juan? ¿Qué concepto tiene el Señor Jesucristo de Juan? Y él dice, Juan es fiel, Juan es un siervo fiel, porque el versículo 2, observe lo que dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él es un siervo fiel. Y su bendición espiritual es para quienes. Y el verso 3 nos responde, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Es benditos los que oyen y obedecen. Esa es la idea. Para los hebreos y aún en el idioma griego se entiende que el leer y el leer es suficiente para uno ya guardar, obedecer lo que lee. Si yo escucho, entonces ya estoy obedeciendo. Y finalmente vimos la imperiosa urgencia. En la última parte del versículo 3 dice, porque el tiempo está cerca. Es decir, que la próxima época de la historia redentora de Dios está cerca. Está cerca. Allí está en el horizonte. Es como si ya la viéramos. Es inminente. Va a ocurrir porque va a ocurrir. Está cerca, dice la Escritura. Y a la luz de este hecho, de que el tiempo está cerca, nosotros estamos para vivir de una manera decidida y completamente para Dios. Esa es la manera como debemos vivir. Y bien, ahora vamos a continuar con los versículos 4, 5 y 6, porque es interesante estos versos, que sigue apareciendo aquí una bendición. Aparece una bendición, una bendición en medio del saludo del autor de este escrito, que por orden divina está enviando a destinatarios finales, a los que debe llegar esta carta de una manera física. Y en esta bendición aparece también nuevamente la promesa de la venida de Jesucristo, como este versículo 3. Esta es la bendición trinitaria, es una bendición especial.
Y aquí la vamos a observar, esta bendición trinitaria abarca los versículos 4, 5 y parte del versículo 6. Y luego va a terminar con una doxología en la última parte del versículo 6. Entonces veamos estos dos puntos finales de toda esta introducción, de todo esto que el apóstol Juan ha estado escribiendo. Como en toda carta aparece el autor, aparecen los destinatarios y también aparece el saludo, que aquí es donde vamos a encontrar esta bendición trinitaria. Así que veamos cómo comienza aquí el versículo 4 en nuestro texto. Dice Juan. Saben que la mayoría de los escritos apocalípticos de la antigüedad eran seudónimos. Nunca era el nombre verdadero del autor. El autor era fulano de tal, pero él no ponía su nombre. No tenía la costumbre de poner su nombre. Siempre utilizaban el nombre de un personaje antiguo. De un personaje antiguo, porque mientras más antiguo era el nombre que iban a poner, entonces había mucha autoridad. Había mucho peso para escribir allí y podía ser leído aquel escrito. Entonces en los libros apocalípticos que se escribieron, que no son autoridad bíblica, pero se escribieron muchos escritos apocalípticos, ponían seudónimos de hombres antiguos. Y así entonces había poder en ese mensaje. Eso era lo que ellos hacían. Pero aquí el autor se nombra a sí mismo. Él dice Juan. Y sabemos que es el Juan de los versículos anteriores. Es el mismo Juan que está en la isla de Patmos. Y luego se dirige a ¿quiénes? Dice a las 7 iglesias que están en Asia, dice el verso 4. A las 7 iglesias que están en Asia. Y ya sabemos que es Asia aquí. Es el Asia menor de aquel tiempo, que era una provincia en ese tiempo del Imperio Romano. Provincia del Imperio Romano. Hoy en día es la Turquía moderna. La Turquía moderna. Y las 7 iglesias están en 7 ciudades ubicadas en la mitad occidental de Asia Menor. Eran 7 iglesias que usted seguía el camino de esas iglesias. Un mensajero, si quería recorrer esos lugares, los iba a pasar uno a uno, en un orden establecido, como aparece en los versículos, en los capítulos 2 y 3. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Bueno, las mencionamos el primer día que comenzamos este estudio. Capítulos 2 y 3 nos menciona iglesia por iglesia. Y veíamos que cada carta está relacionada con problemas particulares, con problemas específicos con cada una de estas iglesias. ¿Y cuáles son específicamente los nombres de estas iglesias? Bueno, en ese orden que los mencionamos, lo tenemos aquí en el versículo 11. Observen, Apocalipsis 1:11. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí va mencionando a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias mencionadas. Ahora, si usted va a la historia y va a los escritos de muchos comentaristas y de hombres que estuvieron en ese tiempo, había muchas más iglesias levantadas por los apóstoles allí. Habían más ciudades y en esas otras ciudades habían muchas más iglesias también levantadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el mensaje va dirigido a las 7 iglesias? A estas 7 iglesias nada más, ya que había otras iglesias. Por ejemplo, había una iglesia que se llamaba Coliseo, porque había una ciudad que se llamaba Coliseo y quedaba cerca de la Odisea, a unos pocos kilómetros de la Odisea. También estaba levantada una iglesia. ¿Por qué no se utilizan? ¿Por qué no se mencionan otras iglesias? Y solamente se mencionan aquí a 7. Es un poco difícil encontrar con toda certeza por qué hace esto, pero la mayoría de los comentaristas coinciden en que Juan se dirigió a estas 7 iglesias con la intención de que ellas tipificaran todas las otras iglesias, como iglesias tipo, ¿no? Como iglesias tipo que eran el ejemplo de las demás iglesias porque representaban adecuadamente las diversas situaciones espirituales de cada una de las iglesias circundantes en ese tiempo. Es decir, estos eran el modelo de iglesias de problemas que estaban viviendo, de situaciones espirituales que podían ser el reflejo del resto de las iglesias.
Bueno, los comentaristas mencionan esto y es un buen argumento, y probablemente fueron las iglesias con las que disfrutó el apóstol Juan de una relación más cercana, porque aproximadamente desde el año 67, 68, 69 o 70, mientras el pueblo judío en ese tiempo era perseguido en Roma, y en ese tiempo también moría en Roma, los romanos perseguían en Jerusalén a los judíos, en Roma moría también el apóstol Pablo y también moría también Pedro. En ese momento que ocurren todas estas cosas, hay registros y validados de que el apóstol Juan se dirigió a esta zona de la Asia Menor, a estos lugares de estas 7 iglesias, y él se constituyó el líder establecido en el Asia Menor. Fue reconocido en las iglesias de Galacia. Bueno, esto es algo interesante. Ahora, vemos que estas iglesias son iglesias tipo también, por el plural que observamos aquí en el capítulo 2 y el versículo 7. Hay un plural aquí, dice capítulo 2, verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y no dice a la iglesia, en este caso de Éfeso, dice a las iglesias. Y esa es la idea de que esta carta debía llegar a todas las iglesias en verdad, porque cualquier iglesia podría identificarse con la situación espiritual de cada una de ellas. Entonces, esa es la idea. En el verso 11 vemos entonces que está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos eran los destinatarios directos y terrenales de esta carta. Ellos iban a recibir esta carta de una manera física. Esto lo estudiaremos con más detalle cuando veamos también cada una de estas ciudades y cada una de estas iglesias en detalle cuando vayamos a los capítulos 2 y 3. Ahora, el saludo estándar en las iglesias o en todas las iglesias es como dice el verso 4, que sigue diciendo: gracia y paz a vosotros. Qué interesante, gracia y paz a vosotros. Si vamos a las cartas del apóstol Pablo, encontramos las mismas frases. Aquí hemos estudiado algunas cartas del apóstol Pablo, y este es el saludo estándar, ¿no? Dice: gracia y paz a los hermanos de tal iglesia, ¿no? Pedro también escribe de esa manera, y aquí encontramos también a Juan dirigiéndose a las 7 iglesias diciendo: gracia y paz a vosotros. Aquí vemos entonces a Dios derramando sobre nosotros su amor, porque aquí está la increíble bendición trinitaria. Esta es una bendición trinitaria, ya la vamos a ver más adelante en detalle. ¿Por qué es trinitaria? Porque la está enviando aquí Dios, y vemos aquí el Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y aquí viene la gracia y aquí viene la paz de toda la Trinidad a estas 7 iglesias, a los verdaderos creyentes de estas 7 iglesias, a todos los verdaderos creyentes está dirigida estas palabras: gracia y paz a vosotros. Es una bendición. Fíjese que la única manera de explicar la identidad de Dios según el texto bíblico, si usted quiere estudiar según la Biblia y quiere identificar a Dios, la única manera de identificarlo es por la Trinidad. Es de esa manera. Va a llegar a la conclusión de la Trinidad. Tanto el Antiguo Testamento sostiene que solo hay un Dios, que es el Creador, que se ha revelado a sí mismo, a quien se le debe adorar y a quien se le debe amar de una manera exclusiva. Y nosotros podemos observar ese texto tan conocido de los judíos en Deuteronomio 6 y el versículo 4, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego le dice: tienes que amarlo con toda tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú tienes, debes amar a este Dios. El Nuevo Testamento, en muchos textos del Nuevo Testamento, reafirma la misma idea. Y solamente cuando Pablo está hablando a los corintios de la idolatría, en la primera carta a los Corintios 8:4 dice: y que no hay más que un Dios, dice, no hay más que un Dios. Es lo mismo, la misma idea vemos. Pero toda la Biblia, si usted va, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. 3 agentes personales que están obrando juntos como un equipo para producir la salvación.
Y hay muchos textos donde nos habla de la Trinidad obrando la salvación de los creyentes. Quisiera referirme solamente a uno a manera de ejemplo para que ustedes lo vieran en primera carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 2. Pedro está escribiendo esta carta a los que se encuentran dispersados de las iglesias. Y aquí dice el verso 2, observe, y aquí está la Trinidad, en la obra de la salvación. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Ahí está el Dios Padre. En santificación, aquí está del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí está Jesucristo, la obra que hace. Y fíjese que Él también dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Regresamos a nuestro texto que estamos estudiando aquí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, y vemos que es la misma Trinidad. Es la plena identidad de Dios en tres personas. Son las que están enviando este saludo y están diciendo gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Esto entonces es solo Dios derramando su gracia y su bendición sobre las 7 iglesias, sobre los creyentes verdaderos de las 7 iglesias, sobre todos nosotros. Está derramando su amor cuando dice gracia y paz a vosotros. Y aquí está la Trinidad. Observe el versículo 4 lo que sigue diciendo, después de gracia y paz a vosotros. Y aquí menciona la Trinidad. Por eso decimos que esta bendición viene de la Trinidad. Es una bendición trinitaria. Verso 4 dice, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ay, esta es una carta tan importantísima. Cómo se está dirigiendo, una carta de amor hacia los creyentes, derramando su gracia y paz. Es como si Dios te está enviando su bendición a ti ahora. Y no solamente Dios el Espíritu Santo te está enviando también su bendición. Y no solamente Él, sino que Dios Jesucristo el Hijo te está enviando su bendición. Los 3 miembros de la Trinidad les envían gracia y les envían paz. Qué bendición tan sublime para nosotros. Es el deseo de Dios para ti que tengas esta gracia y que tengas esta paz. Y no solamente el deseo de Dios Padre, es el deseo de Dios el Espíritu Santo y el deseo del Dios Hijo, que tengas gracia y paz. Es el deseo de Él de que disfrutes de la gracia y paz de ellos. A veces nos preguntamos, ¿seremos merecedores de tanta gracia y paz como esta bendición trinitaria? No somos merecedores en absoluto. De hecho, al decir gracia es porque no somos merecedores. Es porque nos está dando lo que no merecemos. Pablo, siendo apóstol, siendo creyente, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso es lo que somos. Somos miserables por el pecado, aún todavía. Y esta condición de miserable fue en nuestra conversión, pero sigue siendo cada día de nuestra vida como cristiano, porque estamos lidiando todos los días con el pecado. Y en ocasiones somos manchados por el pecado. Por eso es que tú y yo necesitamos esta gracia. Por eso es que Dios sabe y manda esta bendición trinitaria de gracia y paz sobre los creyentes, porque nos da más allá de lo que merecemos. Merecemos el castigo aún siendo hijos de Él. Merecemos nosotros castigo, pero no, Él nos trae arrepentimiento, nos trae amor. ¿Ves? Eso es lo que hace la gracia. Por eso nosotros necesitamos paz para que nuestros pecados sean justificados en la justicia de Cristo. Y nosotros confesando podamos disfrutar de esa comunión con Dios, que es la paz con Él. Esa gracia la necesitamos tú y yo todos los días para poder vivir en este mundo. Y en primer lugar vemos que se identifica a Dios.
se identifica a Dios en el verso 4, lo que leímos, esta bendición trinitaria, dice, del que es y que era y que ha de venir. Sinceramente, cuando yo leí este texto, yo pensaba que rápidamente había detectado la persona de la Trinidad a quien se refería esta primera frase, del que es y de que era y de que ha de venir. Porque cuando termina diciendo que ha de venir, yo dije, ya, esto es el Señor Jesucristo. Se refiere al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí al final dice, ha de venir. Él es el que ha de venir, es el Señor Jesucristo. Pero al ir estudiando y ver el verbo es, que significa yo soy, cuando dice el que es, el que era y que ha de venir, este es el verbo yo soy, este es el yo soy, este es el verbo existo. Y claramente el yo soy es muy conocido por nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Dios está llamando a Moisés y diciéndole, quiero que te conviertas en el líder de Israel para que saques a mi pueblo de Egipto y lo lleves por el desierto a la tierra prometida? Y él se identifica así. Él le dijo en Éxodo 3:13, es interesante porque ahí se identifica quién es él, quién es este ser, este existo. Él dice en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dice. Y respondió Dios a Moisés, y mira que es Dios quien le dice lo que debes decir de él. Dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¡Qué tremendo! Solo tenía que decirle, yo existo, es el que te ha enviado a ti. El yo existo. Eso significaba, yo he existido siempre. Eso significa el infinito, que soy eterno, que yo no tengo comienzo, que yo no tengo final. Eso es lo que estaba diciendo. A hombres finitos como nosotros quedamos totalmente asombrados. Ese es el yo soy. Así es como se presentó allí. Y eso es lo que debía decir Moisés al pueblo para que pueda creer. Yo soy el que siempre ha existido. Ese es el yo soy. Entonces se trata del Dios eterno. Es la fuente de toda bendición, la fuente de toda gracia y paz. Y aunque Dios es atemporal, porque vemos que es infinito, Él no está condicionado por el tiempo, pero aquí vemos cómo al escribir Juan sobre Dios, lo habla en dimensiones de tiempo. Es como de alguna manera lo habla en dimensiones de tiempo. ¿Por qué? Es la única manera en que tú y yo podemos entender algo de Dios. Porque somos hombres finitos. Él es eterno. Entonces el apóstol Juan lo escribe en estos términos de dimensiones de tiempo. Él vemos que es el presente. Es el presente. Yo existo. Siempre existo. Ese es el yo soy. Y luego sigue diciendo en nuestro texto, Él fue. Ese es el que fue, dice. Entonces está hablando del pasado. El que era, está hablando del pasado. Hay un texto en el Salmo 102:25. Si ustedes me acompañan, el Salmo 102:25. Mira lo que señala sobre esto, lo que Él era. Dice, Salmo 102:25 dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Él era, ¿sí ves? Él era. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, dice el salmista también en el Salmo 92. Entonces Él también es el pasado. Y Juan lo está captando de esa manera para que podamos entender lo infinito de Dios. Porque si no, no podemos entender nosotros. Nuestra mente caída no puede entender al Dios eterno. Y luego dice, y ha de venir, se refiere a futuro, claro, a un futuro. Así que lo presenta en presente, en pasado y en futuro. Así es como lo presenta Juan, en presente, en pasado y en futuro. Ahora,
Tal vez usted está dudando de que esto se esté refiriendo a Dios, pero mira, hay otros textos aquí mismo en el libro de Apocalipsis, siguiendo la pista de Juan, que él se refiere es a Dios, no a Jesucristo. Mira en el capítulo 1, verso 8. Capítulo 1 y el verso 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el mismo. Y dice, el Todopoderoso, título para Dios, el Todopoderoso. Se refiere a Dios. El que es y que era y que ha de venir se refiere a Dios. Dios es descrito aquí también como presente, pasado y futuro. Ahora mira otro texto, Apocalipsis 4 y el verso 8. Apocalipsis 4 y el versículo 8. La misma idea observamos aquí, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios. Y aquí ya le pone el título de Dios Todopoderoso, y aquí está, el que era, el que es y el que ha de venir. Está identificando que es la persona de Dios. Así es como comienza Juan, hablando de Dios. Mira Apocalipsis 11:17. Apocalipsis 11:17. Un poco más adelante, en Apocalipsis 11 y el verso 17, diciendo, dice: te damos gracias, Señor Dios, otra vez, Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Todavía está por venir. Y eso nos llama la atención, porque es un futuro, pronto vendrá, pero es futuro todavía. Ahora mira cómo cambia ese futuro. En el siguiente texto, si vamos a Apocalipsis 16:5, aquí cambia ya. 16:5, mira. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor. Y mira, el que eres está pasado, el que eres es presente, el que eras, el pasado. Y cuando debe decir el que ha de venir, ya no dice que ha de venir, dice el santo, porque has juzgado estas cosas. Está omitido aquí el ha de venir. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Jesucristo ya ha ocurrido. Ha juzgado aquí estas cosas, según el contexto de Apocalipsis 16. Ya no se puede hablar de futuro, porque ya ha venido, ya ha ocurrido su venida. Ya ha ocurrido su venida. Estamos hablando de Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué se remite al Padre cuando la venida es del Hijo? Esa es la pregunta. ¿Por qué es que se le menciona como futuro la venida de Dios Padre cuando ese devenir se refiere al Hijo en verdad? Y esa es una pregunta valedera aquí, que yo también me la hice. Bueno, la estrecha identidad del Hijo con el Padre. Aunque son dos personas separadas, ellos junto con el Espíritu Santo, sin embargo, son un solo Dios. Así que el Hijo posee la misma dignidad del Padre. Y cuando el Hijo regrese, vendrá como representante del Padre también. Así que hay un sentido legítimo en el que será también el advenimiento del Padre. Aunque es el advenimiento del Hijo, sin embargo, en un sentido es el advenimiento del Padre. Son el mismo Dios, es un solo Dios. Es un solo Dios. Ahí está esa comunión. Bien, una vez que ha identificado así el apóstol Juan, este es el Dios entonces que nos está enviando gracia y paz a nosotros. Este es el Dios que nos envía gracia y paz a nosotros. En segundo lugar, Juan menciona al segundo miembro de la Trinidad. Versículo 4 dice: gracia y paz. Y si nos saltamos ya a la primera persona, vamos: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Se refiere esto a una descripción del Espíritu Santo? Bueno, sí. Y nos preguntamos, ¿por qué 7 espíritus? ¿Por qué los 7 espíritus están haciendo referencia a la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo? Hay varias respuestas en esto, en verdad. Una es que 7 es el número de la plenitud. Entonces encuentras el 7 es la plenitud del Espíritu, la plenitud de la segunda persona de la Trinidad. Es lo que es la referencia.
Y por lo tanto está identificando aquí plenitud del Espíritu Santo. Otro texto, si nos va otra razón, si vamos a Isaías, capítulo 11 y el versículo 1, es interesante lo que notamos aquí, mucha similitud con lo que menciona aquí el versículo 4, Isaías 11:1, dice así, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y mira lo que dice el verso 2. Y sobre este vástago, que está refiriendo a Jesucristo, dice, y reposará sobre él el espíritu, mira, de Jehová, dice. Está hablando del Mesías, es profético esto. Dice, y el verso 2 dice, 11:2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Allí están 7 aspectos del Espíritu Santo que nos menciona el profeta Isaías. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 espíritus. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Por eso son 7. Esta también es una respuesta. Ahora, es muy posible que también Juan haya tenido en mente lo que habla el profeta Zacarías, porque son cosas muy similares, son cosas muy similares. Si vamos a Zacarías capítulo 4, versículos, el verso del 1 al 10 contiene este pasaje donde hay muchas similitudes y decimos que se parece mucho a lo que es el Espíritu Santo mencionado aquí en Apocalipsis 1:4. Y mira lo que dice Zacarías 4 y el versículo 2. Zacarías 4:2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, dice, con un depósito encima. Y mira cómo menciona aquí, sus 7 lámparas encima del candelabro y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y allí mismo, si nos vamos al versículo 10, encontramos otra vez algo similar. En el verso 10, Zacarías 4:10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son 7, son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Podría ser esto una referencia al Espíritu Santo? Tanto lo que vemos en el verso 2 como en el verso 10. Sí podría ser, porque justo en medio de este pasaje está una declaración interesante que conecta a la persona del Espíritu Santo. Mira el verso 6, Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo esto escrito que observamos aquí en Zacarías 4, en Isaías, se parece mucho a Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6, si vamos a Apocalipsis 5:6, observa. En realidad Apocalipsis 4:5 habla mucho sobre esto, pero en 5:6 hay algo similar a lo que hemos leído en los profetas. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es casi semejante a Zacarías 4, en verdad. Entonces observamos aquí que está la plenitud del Espíritu. A esto se refiere el Espíritu Santo. Y aquí vemos entonces que el Espíritu Santo está en toda su plenitud, en toda su gloria, Y Él también envía gracia y paz a nosotros. Él también nos envía paz y gracia a cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande la que nosotros estamos recibiendo. Esto fue para la audiencia original, a las 7 iglesias, pero también es para el día de hoy. El Padre y el Espíritu Santo nos están enviando sus deseos de gracia y paz, a pesar de lo que somos. Tal vez hoy día viniste
con muchas cosas. Pero esta es lo que la bendición que da Dios, el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, se refiere al tercer miembro de la Trinidad, gracia y paz en el verso 4. Y ahora mira el verso 5, ahí lo menciona. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Qué descripción gloriosa de Jesucristo. Esta es una descripción gloriosa de Jesucristo. Y es emocionante para nosotros ver qué es el significado de esto, que Él es el que nos manda también esta bendición. Y Juan vemos que se toma un poco más de tiempo porque dedica unas líneas más para hablar de Cristo que con el Padre, que con el Espíritu Santo. Aquí invierte más tinta, ¿ves? Gasta más tinta de su pluma, ¿ves? Y esto es algo interesante para nosotros. Y bueno, lo entendemos porque todo el libro, el tema que lo domina es Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo, es el tema de este libro. Y todo el libro es la visión de Cristo enviada a los cristianos que estaban siendo perseguidos en aquellos tiempos. Esos cristianos de Asia Menor estaban desanimados. Recordemos que está escribiendo por el año 96. Juan estaba en la isla de Patmos y los cristianos estaban siendo perseguidos, desanimados. ¿Qué hacemos? Y aquí vienen estas palabras: gracia y paz a vosotros. Esto es para animarlos sobre lo que estaban sufriendo inmensamente. Y esto era para animarlos sobre el futuro, porque el futuro que iban a conocer a través de este libro los iba a alentar grandemente, porque eran tremendas noticias. Es una bendición tan grande, lo hemos visto en los 3 versículos iniciales. Esto que está por venir, esto que ha de venir. Y lo primero que los alentaría a cristianos en ese tiempo es que sería el Dios, que Dios, el Eterno, no los hubiera olvidado. Y vemos que no los ha olvidado, porque Él les envía gracia y paz. Es de parte del Padre, parte de Dios. La segunda cosa que los alentaría es que el Dios, el Espíritu Santo, no los olvidara. Y vemos que no los ha olvidado. El Espíritu Santo también envía de parte de Él gracia y paz. Y lo más increíble sería que el Hijo no los olvidara. Sería lo más maravilloso para ellos. Y no los ha olvidado. De Él también viene esta gracia y esta paz. Y es Juan. ¿Y quién es Él? ¿Quién es el Hijo? Bueno, está descrito en este versículo 5. Comienza diciendo, Él es el testigo fiel, dice Juan. Él es el testigo fiel. El profeta Isaías habló al pueblo de Israel en su tiempo de el Mesías que llegaría a ellos, que era el Dios hecho hombre que llegaría a ellos. El Mesías que llegaría a ellos sería testigo fiel. Tendría esta característica de un testigo fiel. Mira, Isaías 55:3, es interesante. Esto estuvo profetizado. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Dice, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Verso 4, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él va a ser un testigo. El testigo es fiel. Este es un testigo fiel. Y es así como lo menciona Juan. Un testigo fiel, ¿quién es un testigo fiel? Uno que siempre está diciendo la verdad. Y Cristo en su ministerio terrenal siempre dijo la verdad. Él siempre dijo la verdad. Nunca se desvió de la verdad. Nunca se desvió de lo que es verdadero. En Apocalipsis 3:14 es interesante. Cuando se presenta una de las iglesias, se presenta de esa misma manera. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, que es la última iglesia, la séptima. Dice, he aquí el amén. Dice, el testigo fiel y verdadero. ¡Qué tremendo! El testigo fiel y verdadero. Podemos recordar una escena en el Nuevo Testamento que registran los autores del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, que registran una escena donde Él es el testigo fiel, que Él había nacido para eso. ¿Recuerdan cuando se entrevistó con Pilato y le dijo, ¿tú eres rey?
Jesús dijo, tú lo has dicho, yo nací para eso. He nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él había nacido para ser un testigo fiel, para hablar la verdad en este mundo. Y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Él es el testigo fiel. Y así es como lo menciona Juan aquí, un testigo fiel. El segundo título que le da Juan en el verso 5, sigue diciendo que es el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Nosotros estudiamos esto en la carta a los Colosenses, que primogénito no está significando que es el primero, ¿no? Si es entre los hijos, es el primer hijo, no necesariamente. Esta palabra es protococos, que significa preeminente. Entonces el primogénito no siempre es el primero. En este caso no es el primero de los resucitados. Antes de Jesucristo otros habían sido levantados, otros habían sido resucitados. Pero entre todos los resucitados, antes y después de Él que va a venir, Él es el preeminente, dice. Él es el preeminente, está por encima de todo. Eso es lo que quiere mencionar, lo hace relevante. Está totalmente por encima de todos. En el Salmo 89, 27, lo pone como el heredero de todo. Yo también le pondré por primogénito. Dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Está por encima de todo, es preeminente Jesucristo. Así que este es el libro de la historia de ese evento. Libro es el testimonio de un testigo fiel. Este libro es la historia de Dios exaltando al protococos, que es el jefe de todos los que alguna vez han sido o alguna vez serán resucitados entre los muertos. Él está por encima de todos los resucitados, aún nosotros que hemos de resucitar en el futuro. Y eso los lleva al tercer título que le da Juan en el verso 5, dice, el soberano de los reyes de la tierra. Esta palabra soberano significa regla, en el léxico griego significa regla. Algunos también usted puede encontrar que le ponen principio, pero regla es un término más genérico y se apunta mejor al contexto. Es decir que la regla de los reyes de la tierra es Él, es el gobernante de los reyes de la tierra. Si alguien ha de ser la regla de los reyes de la tierra, es el que gobierne a todos los reyes de la tierra. Entonces es el gobernante. Y en Apocalipsis 19, 16, es interesante porque lo pone de esa manera, dice. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya, qué cosas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que ante esta descripción nosotros quedamos asombrados de Jesucristo. Él ha sido llamado el Rey de los cielos. Aquí en la Biblia, el Rey de los judíos también ha sido llamado el Rey de Israel, ha sido llamado el Rey de los tiempos, el Rey de gloria, el Rey de los santos. Y aquí Apocalipsis le está diciendo finalmente que Él es el Rey de reyes, el gobernante de todos los reyes de las naciones. Entonces Él es el testigo fiel de la verdad de Dios, y esto está hablando de su pasado. El primogénito de los muertos, que es el protococos, el jefe de todos los que han sido resucitados, y por lo tanto Él se sienta a la diestra del Padre. Por eso vemos que Esteban pudo ver allí, a lo que se vio la visión, vio al Hijo allí al lado del Padre sentado en el trono. Es una visión gloriosa, ¿sí? Ese es su papel actual, y algún día en el futuro será el soberano de los reyes de la tierra. Ese será el Rey de Reyes. Él se va a convertir en el gobernante, porque es el jefe de todos los que han sido resucitados. Y Él se convertirá en todos los gobernantes porque ha sido un testigo fiel. Esa es la gran maravilla de esta carta trinitaria, esta bendición trinitaria que nos está escribiendo Juan. Esta es la bendición trinitaria, hermanos. Y ella
en conjunto nos dice gracia y paz a vosotros. Y finalmente, en el versículo 6, la segunda parte, vemos la doxología, cómo es exaltado. Es como si Juan ya no se contiene al haber descrito a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo y a Dios el Hijo, con todas esas exaltaciones y los títulos que va a tener del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como que ya Él no se contiene, apenas está escribiendo 6 versículos y no puede contenerse. Y mira cómo termina en el versículo 6, dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué dice esto? Bueno, por lo que ha dicho en los versículos anteriores, en el verso 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Él diciendo. Así que esto es como un himno de alabanza, es una exaltación por lo que está describiendo al Señor. Ahora, ¿cuál es esta doxología? Bueno, la estudiamos. Dice, al que nos amó. Dice, al que nos amó en el verso 5. Al que nos amó. Si usted va al idioma original y ve que este verbo no solamente es un pasado. No solamente es un pasado. Dentro de la gramática griega, este verbo es algo que se mantiene en el presente. Es algo perdurable. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, nada nos separará del amor de Cristo. Lo ponía siempre el amor de Cristo como algo que era presente, no es algo pasado. La Reina Valera lo pone como si fuese un verbo pasado, nos amó, y como podríamos interpretar que no nos está amando ahora. No es así, no es la idea en el verbo original, es que Él en el presente sigue amándonos. Ese amor es algo perdurable. Nos amó antes y nos sigue amando ahora. Nos amó en la salvación y sigue amándonos ahora. Entonces el amor no es una experiencia pasada solamente, es una realidad presente para nosotros. Y su amor para nosotros en este momento actual es tan plenamente fuerte como lo fue cuando Jesús murió en la misma cruz del Calvario. Ahí estaba todo su amor. Cuando leemos en las páginas de las Escrituras la muerte sacrificial de Cristo, lo que Él hizo allí en la cruz, muriendo y amando a los pecadores, ahí está el amor presente, actual para nosotros. Mire el verso 6, en el pasado, en la cruz, ¿qué hizo? Dice, nos lavó, sigue diciendo, nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Y eso sí es pasado, porque fue el acto hace 2000 años cuando murió en la cruz. Se nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Y creo que el término sangre para nosotros es muy claro, que se refiere a la obra expiatoria de Jesucristo. La sangre se refiere a la muerte de Cristo. Eso es sangre, que Cristo murió por nuestros pecados, para expiar nuestros pecados de una manera plena, completa. Esa es la sangre de Jesucristo. Entonces significa la muerte. Y en el caso de Cristo es la muerte sacrificial. Y sobre todo, lo que es fundamental, es sustitutiva. Es decir, que Él ocupó, en su muerte fue sustitutiva. Nosotros debíamos morir, Él muere por nosotros. A través de su muerte, su obra expiatoria en la cruz, nos ha liberado de nuestros pecados. Nos libertó. Por eso hoy podemos gritar y gozarnos y estar en comunión con Dios y estar en paz con Dios y disfrutar de esta gracia por esta obra de Jesucristo. Y sigue diciendo, y nos hizo reyes, y nos hizo reyes. Algunos, en otras versiones de la Biblia, dice, e hizo de nosotros un reino. Algunos están traduciendo de esta manera. Ahora nosotros constituimos un reino, porque somos parte del reino de Dios. Nosotros tenemos un rey, tenemos una vida común bajo este rey. Estamos bajo la autoridad de este rey. Así que tenemos una designación colectiva aquí en esta esfera del gobierno de Dios a través de Jesucristo. Y ese reino es ingresado por la fe en Jesucristo. Así es como ingresamos al reino de Dios. Es cuando
Él nos dio la fe para ponerla nosotros en Jesucristo y entrar así al reino. Solo la fe nos ha permitido ingresar. Así que nos ama tanto que nos ha libertado de nuestros pecados a través de su muerte expiatoria, ¿no? Ha derramado su sangre, su muerte en la cruz. Nos ama tanto que nos convirtió en una comunidad de santos para siempre. Estamos unidos en los confines de un reino sobre el cual Él es el rey, Él es el gobernante. Y estamos disfrutando de su amorosa regla, de su amoroso gobierno, su amorosa protección, su amorosa soberanía, y Él siendo todopoderoso. Y nos ha dado, por así decirlo, el privilegio de ser gobernados por el Rey de Reyes y de reinar con Él. Nos ha constituido reyes, dice. ¿Qué más sigue diciendo el verso 6? Y sacerdotes para Dios y Padre. También hemos sido convertidos en sacerdotes. ¿Qué significa sacerdotes? Que ahora tenemos acceso directo a Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento hacía la función de mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote entraba una vez al año como intermediario de todo el pueblo de Israel y Dios. Así que él entraba al lugar santísimo y a través de él había el perdón de los pecados, porque era necesario un intermediario. Pero ahora no tenemos necesidad de intermediario, ahora somos sacerdotes. Somos sacerdotes, es decir, nosotros entramos directamente al lugar santísimo. Esto ha sido por la obra de Jesucristo. Por eso el velo del templo se rasgó cuando Él muere, se rasgó, porque ya no hay necesidad de intermediarios, ya no hay necesidad de sumo sacerdote y ya no hay necesidad de sacerdotes que hagan la intermediación entre Dios y los hombres. Ahora entramos directamente nosotros. Y por eso el Nuevo Testamento, Pedro dice que somos real sacerdocio, somos real sacerdocio. Cumplimos nosotros esta función. Por eso nosotros creemos en el sacerdocio de los creyentes. Todos entramos en el lugar santo. Todos tenemos acceso a Dios. Si tú tienes acceso a Dios, entonces tú eres un sacerdote para Dios. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Ahora, la última frase sigue diciendo aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que nos ama y que nos libertó de nuestros pecados por su sangre y ha hecho de nosotros un reino sobre el cual Él gobierna, y ha hecho de nosotros sacerdotes que tienen acceso inmediato y directo a Dios Padre. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué nos ha hecho todo esto? Para la última frase que dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es que se desborda tal vez Juan y ya no sabe qué hacer y entonces lanza esta exaltación a Jesucristo, ¿no? Dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que aquel que nos ha dado todo esto tiene derecho de alabanza eterna. Tiene derecho de gloria eterna. Tiene derecho de la soberanía eterna. ¿Sí? Eso significa la palabra imperio. Imperio sería una injusticia eterna si no alcanzara la gloria y no tuviera dominio sobre todas las cosas para siempre. Pero eso es el imperio, que Él lo va a gobernar por siempre y por siempre. Y luego Juan termina con la palabra amén, ¿no? ¿Quién sabe cómo la escribió allí y cómo exaltaba su corazón? Cómo decía amén con todo su corazón. Y nosotros sabemos que eso significa que así sea, que así se haga. Él merece todo eso, Él merece toda esa exaltación. Y Juan concluye así su introducción. Y también nos lleva de alguna manera al futuro para comprender la riqueza de esta
increíble libro. Y vemos que Juan no puede contenerse, ni siquiera sale de su introducción y ya está allí perdido en los elogios, está abrumado por los elogios. Su corazón se derrama en exaltar al Señor. Este libro entonces dará a aquel que nos ama y a aquel que nos liberó de nuestros pecados por su sangre, aquel que nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes ante Dios. Este libro dará la gloria y el dominio que merece para siempre y para siempre. Eso es lo que hará este libro. Y habiendo entendido nosotros esto, todos alcanzaremos un nuevo y exaltado entonces nivel de capacidad para alabar a Cristo a medida que estudiamos este libro. Y nosotros aquí mismo tal vez, siguiendo el ejemplo de Juan con los 6 versículos que él comienza a escribir, y cómo termina exaltando a Dios y diciendo amén, que así sea. Creo que nosotros nos unimos a Juan también, diciendo las mismas palabras que él menciona aquí. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y con todo el corazón nosotros también decimos amén. Oremos. Padre, gracias por tu gran misericordia, por tu amor para con nosotros, cómo nos muestras esta visión gloriosa, Señor, que le mostraste a Juan y en la cual nosotros debemos saber, debemos conocer. Ayúdanos a exaltarte de la manera correcta. Estamos abrumados por la gracia y paz que derrama sobre nosotros, inmundos pecadores. Tal vez nos hemos acercado aquí este día no merecedores de nada, Señor, en absoluto, Señor. Y sin embargo, aquí estamos recibiendo esta gracia y esta paz y abrumados por ello, Señor, de esta Trinidad, cada uno de ellos, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Nuestro Cristo sea exaltado. Pero ayúdanos que no solo sean estas palabras, que nuestro propio corazón pueda exaltar así a nuestro Señor Jesucristo y podamos decir que así sea, que se haga esto, Señor. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.